Buenos días, hermanos y hermanas. Que Dios nos sigue bendiciendo a todos durante este tiempo de prueba y disciplina, de pandemia y cuarentena. Sabemos que es muy difícil aceptar la revocación de algunas de nuestras libertades como humanos, pero sabemos que es para nuestro bien y también sabemos que es la voluntad de Dios para nosotros, para nuestras vidas, porque Dios ha puesto las autoridades civiles, Él mismo los ha puesto sobre nosotros y es por eso que lo aceptamos voluntariamente. Espero que todos siguen bien de salud y que el grupo Hermanos con Gozo sigue siendo una gran bendición a todos, ¿verdad? A lo menos algunos. Muchas gracias por todos quienes han tomado el tiempo y el esfuerzo para grabar algún canto o música para el beneficio, para apoyar y animar a los hermanos, ¿verdad? Yo sé que ha sido una bendición para mí. Aún un saludo es de gran bendición. Gracias por el ánimo que comparten con otros. Espero que esta semana ha sido de provecho en tener un reencuentro con su Dios en la oración o la meditación, o en ver algunas películas de la pasión de Cristo y su sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora queremos tomar unos momentos, ¿verdad? Unos minutos de compartir la palabra de Dios. Pues oremos juntos antes de comenzar este tiempo en la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este momento que podemos apartar de los quehaceres del hogar, de la familia, Señor, y venir juntos ante ti, ante tu palabra, Señor, para que tú nos bendigas. Usa su palabra, usa su Espíritu Santo para enseñarnos en la verdad de tu palabra y haga que este tiempo sea de provecho, de beneficio para nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. En el libro de Romanos, capítulo 6, queremos leer del versículo 1 al 4. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hoy estamos celebrando el triunfo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El domingo de resurrección es un domingo de victoria, porque nuestro Señor venció la tumba, venció la muerte y venció a Satanás. La resurrección del Señor para nosotros que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, que nos hemos identificado con Él en su muerte, su sepultura y su resurrección por medio del bautismo. Esto significa una vida nueva. Y en este tiempo en el cual el Señor nos ha hecho que tengamos un alto en nuestra vida, que tengamos una pausa para reflexionar en nuestro camino, en nuestra manera de vivir la vida cristiana. Vale la pena que verdaderamente podamos tener un nuevo comienzo para vivir la vida nueva que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado por su muerte y su resurrección. Veamos en la palabra de Dios qué significa esa nueva vida que por medio de su resurrección Cristo nos ha dado. Quiero que buscamos el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 21. Efesios 4, 17 al 21. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que
que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pues en primer lugar, queremos ver, ¿verdad?, que la resurrección significa no seguir en el camino que nos ha alejado de Dios y nos ha llevado al fracaso. El versículo 17 de Efesios 4 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La vida nueva en Cristo es ya no andar como los otros gentiles, ya no andar por el camino que otros andan, por el camino que aparentemente se ve atractivo al principio, que aparentemente parece bueno y agradable y que mucha gente anda en ese camino, pero que al igual que el pecado, su fin es muerte, su fin es el fracaso y la destrucción. Comprendamos esta verdad. No podemos vivir en vida nueva si seguimos caminando en nuestros caminos antiguos, en esos caminos que, si somos sinceros, reconoceremos que nada bueno trajeron a nuestra vida ni a nuestra familia. Ya no podemos seguir caminando por el camino de los malos hábitos, de los vicios, de la infidelidad matrimonial, de la infidelidad a Dios, de la autosuficiencia y la soberbia. Cuando hay un accidente de tránsito, los de la aseguradora llegan y comienzan a tomar nota y fotos y hacen un reporte. Hacen un recuento de los daños, de cada golpe, de cada rayón, de todo lo que fue quebrado y de todo punto de vista. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo en nuestra vida? Hagamos un recuento de los daños que nuestros malos caminos han traído a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestras finanzas y a nuestro testimonio, y también a nuestra influencia con nuestros hijos y con los demás. Y veamos lo triste de nuestra rebelión y nuestro abandono en nuestra relación personal con Dios, y volvamos al Señor. Pues, ¿qué significa esa nueva vida que por medio de su resurrección Cristo nos ha dado? No solo significa ya no seguir en el camino que nos ha alejado de Dios y nos ha llevado al fracaso, pero en segundo lugar significa ya no seguir con el corazón endurecido a la voz de Dios. El siguiente versículo, el versículo 18 de capítulo 4 de Efesios dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Lastimosamente, muchos estamos viviendo una vida en fracaso, en escasez, en enfriamiento espiritual, porque hemos puesto atención a las otras voces y hemos sido indiferentes a la voz del Señor. Ninguno de nosotros podemos decir que andamos perdidos y con una vida llena de mundanalidad, porque Dios no nos ha hablado. En realidad es al contrario. Dios nunca ha dejado de hablarnos, pero nuestro corazón se ha endurecido a la voz de Dios. No hemos querido escuchar, no hemos querido tomar en cuenta su palabra. Y si en caso la hemos escuchado, tal vez no hemos tomado el tiempo para aplicarla a nuestra vida, para que el Espíritu Santo señala las áreas que debemos pedir su ayuda divina para poder cambiar
y tener victoria en vez de derrota. La vida nueva solamente puede ser realidad en nosotros cuando verdaderamente reconocemos la voluntad de Dios y la obedecemos. Y para esto necesitamos tener un corazón humilde y receptivo a la voz y la palabra de nuestro Dios. Si seguimos poniendo atención a las otras voces y seguimos teniendo un corazón endurecido para Dios, vamos a seguir divagando en la vida, como dice este versículo en Proverbios capítulo 19, versículo 27. Proverbios 19, 27 dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. La palabra divagar significa hablar, escribir o pensar desordenadamente, apartarse del asunto principal. Ya no sigamos viviendo una vida desordenada en todo. Ya no sigamos viviendo una vida apartada de nuestro Dios. Pues la pregunta es, ¿qué significa esa vida nueva que por medio de su resurrección Cristo nos ha dado? Para un repaso, número 1, significa ya no seguir en el camino que nos ha alejado de Dios y nos ha llevado al fracaso. Número 2, significa ya no seguir con el corazón endurecido a la voz de nuestro Dios. Y en tercer lugar, la resurrección significa ya no seguir viviendo con una actitud de indiferencia e insensibilidad. Indiferencia e insensibilidad. Efesios 4:19 dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Para tratar de ayudarles a entender la actitud de la indiferencia, escuche esta breve historia de una joven llamada Kitty Genovese. Kitty era una joven que fue asesinada en una sección residencial en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Esta tragedia sucedió mientras al menos 38 vecinos observaban desde sus ventanas. Durante el transcurso del asalto, que duró aproximadamente 30 minutos, nadie ni siquiera levantó un dedo para contactar a la policía. Los estudios han descubierto algunos hechos sorprendentes sobre estas personas. Las entrevistas revelaron que no eran totalmente indiferentes como muchos sospechaban. La razón principal por la que nadie hizo un esfuerzo para tratar de conseguir ayuda para esta pobre jovencita fue porque cada persona pensaba que alguien más tomaría la iniciativa para obtener la ayuda de las autoridades. Estaban diciendo a ellos mismos: alguien otro va a llamar, yo no tengo que llamar, yo no tengo que hacer el esfuerzo. Ahora, para tratar de ayudarles a entender la actitud de la insensibilidad, escuche esta breve historia. Había un hombre de negocios que un día se sentó en la silla de lustrar zapatos donde trabajaba un niño para poder obtener un lustrado rápido. Estaba un poco apresurado el señor y notó que el niño tomaba un tiempo inusualmente largo. Finalmente el niño terminó el primer zapato y luego el otro. Cuando el hombre miró los zapatos, se dio cuenta que estaban manchados y lucían peor que al principio. Habló bruscamente al niño mientras que el niño miraba al suelo y golpeaba la tierra con su zapato. Finalmente el hombre dijo: ¿qué explicación tiene usted que dar?
El niño miró arriba con lágrimas que corrían por sus mejillas y con voz entrecortada dijo: Señor, lo siento muchísimo por sus zapatos. Es que mi madre murió esta mañana y yo estoy tratando de conseguir algo de dinero para llevar flores a su tumba. Creo que mi mente no estaba completamente en mi trabajo. Tenemos que reconocer que los primeros que experimentarán los beneficios de nuestra nueva vida en Cristo será nuestra propia familia, nuestros padres, nuestros cónyuges, nuestros hijos, pues ellos han sido los que más han sido afectados por nuestra insensibilidad y nuestra indiferencia. Muchos hemos sido insensibles al dolor que les causamos a nuestros padres a causa de nuestra rebeldía y nuestra soberbia. Otros hemos sido insensibles e indiferentes al dolor y a las heridas que les hemos causado a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, con nuestras infidelidades, con nuestra irresponsabilidad económica, con nuestra ausencia, o nuestro mal carácter y aún el maltrato emocional. Y lastimosamente muchos hemos sido indiferentes para con Dios e insensibles en seguir viviendo una vida de pecado, entristeciendo y ofendiendo a nuestro amado Señor. Pero hoy es el tiempo de entregarnos de nuevo, a comenzar de nuevo nuestra vida nueva y vivir completamente entregado a nuestro Dios y entregado todo, que entregó todo para salvarnos. Él entregó todo para nosotros. Y este entrego no solo es hasta que se termina la cuarentena y pasa la pandemia, es para siempre hasta que venga Cristo para los suyos. Ya no hay más excusas. Vivamos todos para Cristo. A partir de hoy, decidamos vivir completa y sinceramente esa nueva vida resucitada con el Señor para su honra y su gloria. Oremos. Padre eterno, ayúdanos mientras recordamos su sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario y que su resurrección significa para nosotros que ya no tenemos que seguir en el camino que nos ha alejado de ti, Señor, y que nos ha llevado al fracaso, y que ya no tenemos que seguir con el corazón endurecido a su voz, y que ya no tenemos que seguir viviendo con una actitud de indiferencia e insensibilidad. Usa, Señor, su palabra que hemos escuchado para acercarnos más a ti y para entregarnos por completo sin ninguna reservación para nosotros mismos, ni para el diablo, ni para la mundanalidad. Que durante este tiempo de cuarentena experimentamos un avivamiento en nuestro corazón y una entrega completa para servirle como nunca jamás en los días de que siguen de nuestra vida. Que todos puedan hacer las decisiones verdaderas que tú deseas que hacemos ahora mismo. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones, por hablar a su pueblo. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, te le pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga.